Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo sin más demora, perdonad por la tardanza. Hemos tenido antes una actividad relacionada precisamente con el viaje a China, que va a cerrar o que va a ser el colofón a este ciclo de conferencias que llevamos todo el año desarrollando. Precisamente hoy pues ya casi cerramos el ciclo de conferencias y vamos a dar paso inmediatamente la semana que viene al viaje donde, 40 y tantos compañeros afortunados van a tener un agradable recorrido por China. Como digo, esta conferencia de hoy va a despedir a nuestros compañeros en su viaje y después, a la vuelta ya de China, tendremos la última conferencia de cierre. La conferencia de hoy es una lección que corre a cargo de Carlos García Vázquez, a mi derecha. Es probablemente, y ya hablo con una visión muy personal, el compañero más querido del Departamento de Historia de Arquitectura para muchos de los profesores. Esto no debería decirlo yo, pero es así, inevitablemente es así, porque él es el culpable de que gran parte de los jóvenes arquitectos que están hoy aquí en la sala o que están por la calle en Andalucía y que proceden de la escuela, pues estén absolutamente enamorados de la arquitectura. Y eso yo creo que tenemos todos que reconocérselo. Muchos de los que estáis aquí en la sala lo sabéis. Él es doctor arquitecto, actualmente es catedrático de composición arquitectónica en la Escuela de Sevilla, en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Es profesor además del Máster Ciudad y Arquitectura Sostenibles y ha sido profesor visitante en varias universidades internacionales, en Roma, en La Sapienza, en Santiago de Chile, en Buenos Aires o en Lubbock, que es la Universidad de Texas. Él miembro de varios grupos de investigación y autor, entre otras, de varias publicaciones que yo creo que están siendo muy de referencia entre los estudios de cultura urbana reciente, en concreto la más conocida, Ciudad Hojaldre, Visiones Urbanas del siglo XXI, que siendo una publicación de 2004, pues vaya por su tercera edición. Es autor también de la publicación Berlín Potsdamer Platz, Metrópoli y Arquitectura en Transición, editada por la Fundación Caja de Arquitectos, que además es el resultado de la investigación que él desarrolla en su tesis doctoral. En definitiva, tiene un perfil íntimamente vinculado a la historia de la cultura urbana y, por lo tanto, es un personaje especialmente idóneo para abordar la reflexión que queríamos presentarles hoy, que no es otra que la marcha de las ciudades chinas. Precisamente ese es el título de su conferencia, la Gran Marcha Ciudades en China. Una conferencia en la que se aborda un tema tan interesante como ese paradójico fenómeno de doble ir y venir, de doble ida y vuelta, de movimientos campo-ciudad en la población china en el último siglo, inicialmente promovidos por la Gran Marcha del año 34 y finalmente vuelta atrás en los años 85, desde el año 85, cuando más de 700 millones de chinos se han vuelto obligados de alguna manera o conducidos a la vuelta a las ciudades. De ese gigantesco cambio es del que hoy Carlos nos va a hablar. Yo le agradezco que esté aquí y que se haya enfrentado a un tema en el que probablemente nunca ha sido un especialista, ¿no? Y el esfuerzo de esa investigación hay que reconocérselo. Una vez que terminemos la conferencia de Carlos, vamos a dar paso a la inauguración de una exposición titulada Made in China, cuyos comisarios, Jesús Lázaro y Paco Cesé, después nos contarán brevemente antes de pasar a inaugurarla. Esta es una exposición que procede de una iniciativa conjunta del Colegio de Arquitectos y de la Junta de Andalucía. Está con nosotros esta noche Teresa Ortega Álvarez Osorio, que recientemente pues ejerce el puesto de jefa de servicio de arquitectura y rehabilitación en la Delegación Provincial de Cádiz de la Junta de Andalucía.
y yo quiero agradecerle personalmente a ella y a la institución que representa el que desde el principio haya estado implicada en las becas que han dado como resultado tanto esta exposición como la que durante el mes pasado estuvo aquí en la sala. En la anterior tuvimos la oportunidad de ofrecer una visión bastante interesante y actualizada del territorio y la ciudad en China, y con la de hoy completamos ese panorama acercándonos de una forma también muy directa, línea directa, completamente a través de la arquitectura contemporánea más reciente. Una exposición que seguramente os va a sorprender, pero a mí desde luego me ha sorprendido. Darle las gracias de nuevo a Teresa y a la Junta de Andalucía por haber venido, por habernos llevado de la mano en esta iniciativa. Sin más, le cedo ya la palabra a Carlos García y, bueno, os dejo con su compañía. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, compañero pues, muy querido desde hace ya mucho tiempo. Gracias al colegio por la invitación y a venir aquí, que siempre es un placer, ¿no? De cierto modo ya yo considero esta casa como mi casa, ¿no? Me siento muy apegado a ella. Y por último y sobre todo muchas gracias a ustedes por venir a este acto, ¿no? A ver, como ha dicho Ramón, yo no soy en absoluto un experto en ciudades chinas, ¿no? Y yo me acerco a esta realidad bastante desde fuera, ¿no? Concretamente, yo nunca he estado en China, pero como estudioso de los temas urbanos contemporáneos, este tipo de realidad es algo, una especie de gran bola de nieve que se nos viene encima, ¿no? Es decir, en cualquier revista de teoría urbana o de historia de la ciudad incluso, los temas de China, dedicados a lo que está pasando en China últimamente, son, ya les digo que empiezan a ser casi abrumadores, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a surgir la idea de montar un proyecto de investigación sobre esta cuestión, ¿no? Que es una cosa todavía incipiente, pero que bueno, vamos a poner este año los pasos para irlo llevando adelante y probablemente materializarlo a partir del año que viene, ¿no? Y un poco esta es la historia que yo les quería o les venía a contar a ustedes hoy, ¿no? A ver, en 1934 las tropas del Ejército Rojo comenzaron un viaje a través del interior de China. Concretamente, realmente lo que iban es huyendo del el ejército del gobierno nacionalista el gobierno nacionalista chino que estaba en aquel momento en el poder. Y esta gesta que posteriormente cuando el gobierno comunista llegó al poder glorificó, esta gesta se conoció como la Larga Marcha o como la Gran Marcha. En cierto modo, la Gran Marcha culminó realmente en el año 49, cuando Mao Zedong llegó al poder. Y en ese momento comenzaban para China 30 años, 3 décadas, de uno de los sistemas comunistas más dogmáticos del planeta. Mao murió en el año 76 y 2 años después llegó al poder, le sucedió Deng Xiaoping, que en el 13º Congreso del Partido Comunista Chino hizo de pronto al pueblo chino, porque esto realmente era algo que nadie se esperaba, ¿no? Les planteó un reto ciertamente bastante singular. Se trataba de construir el comunismo siguiendo los modelos de producción capitalista. En ese acto se puede decir que también moría el maoísmo, como se demostraría posteriormente. El nuevo lema que Deng Xiaoping inauguró decía un país, 2 sistemas. Vicente Verdú, que como saben ustedes es un gran conocedor de la realidad china, traduce ese lema a esto: un dragón, 2 cabezas, un extraño monstruo con múltiples consecuencias sobre los valores, la cultura, los modos de vivir, de hacer el amor o de hacer las casas. La Gran Marcha se ha convertido realmente en una metáfora de la China actual. La política agrarista que Mao Zedong impuso en China en un principio hizo o forzó realmente, fue un movimiento forzado a casi 20 millones de personas a trasladarse desde las ciudades hacia el campo. Bien,
Actualmente ese camino se está recorriendo en sentido inverso y con una escala absolutamente diferente en cuanto a dimensión. Se calcula que desde el año 85 y hasta el año 2020, es decir, desde el año 85 hasta dentro de 10 años, 725 millones de personas en China se habrán movido desde el campo hacia la ciudad, el sentido inverso a la política agrarista de Mao Zedong. Evidentemente, esto está teniendo un impacto impresionante sobre las ciudades, un impacto que es el que vamos a intentar a aclarar o entender en esta charla. Para hacerlo, vamos a estructurarla en 4 apartados que comparten un prefijo: infinita, inestable, impersonal e intemporal. ¿Por qué? Pues porque, desde mi punto de vista, en estos 30 años, desde la muerte del maoísmo y en lo que respecta a transformación urbana, ha sido mucho más lo que se ha desmontado que realmente lo que se ha construido o lo que se ha propuesto. Empezamos con la primera, infinita. A ver, en China, en la China actual, crecer se puede decir que se ha convertido en una ideología. Es una especie de forma de pensar que lo domina todo. Domina la economía, domina la sociedad, domina el territorio y, como no, domina el urbanismo y domina la arquitectura. La madre de los crecimientos chinos, ¿no? La madre de todo esto, evidentemente, es el crecimiento económico. El país lleva 25 años manteniendo una tasa de crecimiento económico que ronda el 9%. Cuando menos ha crecido ha estado en torno al 7%. Esto ha supuesto un incremento del nivel de vida espectacular. Se calcula que en estos 30 años últimos 300 millones de chinos han salido de la pobreza. Se calcula que actualmente hay más de 30 millones de chinos que se pueden considerar clase media, con lo cual estaríamos hablando ya de una población superior a la de España, en cuanto a consideración de clase media me refiero. Y de estas personas, 1 millón incluso son o se pueden considerar multimillonarios. Yo les doy un dato. Estados Unidos necesitó 50 años para duplicar su nivel de vida. Japón necesitó, todo esto en el siglo XX, Japón necesitó 33 años para duplicar el nivel de vida. Y China lo consiguió en 9 años, los 9 años que siguieron a la llegada al poder de Deng Xiaoping. En China el crecimiento económico y la urbanización van absolutamente de la mano. Cuando toda esta historia empezó, tan solo el 13% de la población china vivía en ciudades. Es decir, era un territorio, era un país básicamente y casi abrumadoramente rural, algo bastante extraño en el siglo XX. Actualmente era el 13%, como les digo, en 1978. Actualmente es el 45% de la población del país el que vive en ciudades. Estos son 600 millones de habitantes que se van a convertir en casi 1.000 millones, es decir, concretamente en 930 millones, en el año 2030. Dese usted cuenta del ritmo de urbanización que está siguiendo China. Esto simplemente no tiene precedente histórico. Es decir, lo que más nos puede sonar es lo que ocurrió en Europa en el siglo XIX cuando se produce la Revolución Industrial. Y esas cifras están muy por detrás de todo esto. Es decir, este ritmo de crecimiento supone crear o equivale a crear una ciudad como Beijing cada año y a estar haciendo eso durante 35 años. Bien, este enorme cambio territorial es fruto pues del mayor éxodo rural de la historia. Como les comentaba, desde el año 85 hasta el año 2020 se espera que, bueno, ya lo han hecho una gran parte de personas, se espera que más de 700 millones de chinos vayan o se trasladen desde el campo hacia la ciudad. Bien, la revolución urbana de esta China postmaoísta comenzó con un experimento, lo que se llamó las zonas económicas especiales.
realmente fueron establecidas por Deng Xiaoping como un laboratorio para ensayar el capitalismo. Era un país con poquísima experiencia en el sistema capitalista y, bueno, la idea era determinar una serie de zonas donde concentrar la industria, los servicios, etcétera, para aprovechar la sinergia que se producen entre ellos y posteriormente atraer al capital internacional ofreciendo dos cosas. Por un lado, lo de siempre, beneficios fiscales, y por otro lado, lo que muy pocos países occidentales, o prácticamente ningún país occidental puede ofrecer, y que es muy paradójico que sí se pueda ofrecer un país comunista: la ausencia de sindicatos. Bien, en un principio fueron 9, luego se establecieron cientos, ¿no? Pero, perdón, en un principio fueron 5, ¿no? Y ubicados en lugares muy estratégicos, ¿no? La isla de Hainan, porque estaba junto a Vietnam, Xiamen y Shantou, junto a Taiwán, Shenzhen, junto a Hong Kong, y Zhuhai, junto a Macao, que en aquel momento eran dos colonias. Bien, estas dos últimas, nos vamos a centrar un poco, comentar un poco lo que cuenta Kohlhaas de todo esto, ¿no? Zhuhai y Shenzhen forman parte de lo que se conoce como el delta del río Perlas, ¿no? Que es lo que él estudia en un estudio bastante primero, ¿no? Y que gran parte de este estudio lo hace con su taller de proyectos de Harvard, y le abrió de pronto a las ciudades chinas una realidad muy desconocida, le abrió las puertas en el mundo de los estudios urbanos, ¿no? Bien, en este delta viven actualmente unos 20 millones de personas, ¿no? Que es una población que se puede duplicar de aquí a 15 años, ¿eh? Se puede alcanzar los 40 millones de personas, ¿no? Bien, este delta es un espacio geográfico muy singular, como fenómeno urbano es muy singular. ¿Por qué? Porque realmente funciona, a nivel funcional es un unicum, es decir, las personas y las actividades económicas que hay en este territorio, que es muy grande, están absolutamente sincronizadas, funciona realmente como un único elemento, pero sin embargo es un lugar bastante fragmentado. Hay 30 ciudades y de esas 30 ciudades, entre esas 30 ciudades hay varias que son grandes metrópolis. Esta de arriba, Huangzhou, que es la antigua Cantón, Shenzhen y Zhuhai, como les comentaba, son las dos que fueron declaradas zonas económicas especiales. Macao, que no se ve, estaría aquí más abajo, y por supuesto Hong Kong, que en aquel momento es la que está aquí y era en aquel momento una colonia inglesa todavía, ¿no? Bien, como les decía, entre todas ellas lo que se conforma es un espacio, aunque funcionalmente es un unicum, y digamos como desde el punto de vista de la funcionalidad urbana podemos hablar de una unidad. Este es un espacio físicamente muy heterogéneo y muy discontinuo. ¿Por qué? En gran parte porque el terreno, el suelo, la propiedad del suelo en China, que es un país comunista, es del Estado, y durante mucho tiempo, esto se está frenando últimamente, pero durante mucho tiempo realmente se consideró como algo muy abundante y se dilapidó, se infrautilizó, ¿no? El resultado fue una ciudad muy especial, es una combinación de grumos de parques de oficina, de new towns residenciales, de hoteles, de comercio, mezclados con granjas, con elementos rurales y con espacios que son absolutamente naturales. Es decir, el resultado es una gigantesca ciudad-campo donde lo urbano y lo agrícola se mezclan en situación de continuidad. Es un entorno además bastante extraño porque no sigue en esta pauta de crecimiento tan brutal. Ya les digo que la población actualmente está en torno a 20 millones de habitantes y se puede duplicar de aquí a una década. Esto no se imaginen ustedes que realmente es un crecimiento en mancha de aceite, sino que realmente el crecimiento se produce un poco de la forma que ustedes están viendo ahí. Es decir, esto crece agregando a esa lógica funcional, agregando nuevos lugares o nuevos enclaves que están en el entorno, pero que no están físicamente conectados con los anteriores. Bien, ¿cómo denominar, pues bueno, esta especie de ciudad policéntrica, gigantesca, sin límite y con, pues eso, con muchísimos centros? Pues básicamente, evidentemente, hay una metáfora que está muy de moda, que es la de la red, ¿no? Esto es una red
cuyo alma, evidentemente, ¿qué son? Pues las infraestructuras. El sine qua non de este delta no son las ciudades realmente, no es lo urbano realmente, sino que son las líneas de metros, las líneas de alta velocidad, los aeropuertos, las autopistas, etcétera, ¿no? Es decir, actualmente hay más de 2.000 kilómetros de autopistas ya construidas en lo que es el delta. Hay muchos puentes, algunos de ellos gigantescos, ¿no? Como este que une Zhuhai con Hong Kong y que llega a los 90 kilómetros de longitud. Esto a ustedes les dice mucho, ¿no? Creo que llevan décadas esperando un puente un poquito más corto, ¿no? Hay también 5 aeropuertos en el área. Uno de ellos, el de Hong Kong, está recién inaugurado. Actualmente mueve 35 millones de habitantes, pero de aquí a 15 años puede mover 80 millones de habitantes, lo que lo convertiría probablemente en el primer aeropuerto en tráfico de pasajeros del planeta, ¿no? Bien, como les decía, lo que se ha generado aquí es una ciudad muy particular, que tiene 2 características muy extrañas con respecto a lo que nosotros siempre hemos considerado que es una ciudad. Primero, esto ha dejado de ser un contenedor para empezar a ser, ¿qué? Pues una estructura de conexiones. Es decir, aquí es mucho más importante estar cerca de alguna gran infraestructura que estar en el centro. Es decir, la idea de centro aquí ha saltado por los aires. No es un valor, tiene mucho más valor estar cerca de una autopista determinada, de un aeropuerto, etcétera. Esto ya no es un contenedor. Y en segundo lugar, esto, pues como hemos comentado, no es una unidad espacial, sino que realmente es un archipiélago de enclaves. Un archipiélago muy particular, porque muchos de esos enclaves tienen una conexión mucho más intensa con lugares que están a miles de kilómetros de aquí, como puede ser Nueva York, como puede ser Tokio, evidentemente Shanghai, etcétera, que con el propio entorno rural, es decir, con la aldea de pescadores que sigue existiendo y con formas de vida de hace 100 años a 15, 20 kilómetros de este tipo de entornos, ¿no? Por lo tanto, como les digo, como ciudad, si esto se le puede llamar ciudad, que muy probablemente sea muy difícil llamarle ciudad, y lo que a mí me incita a contemplarlo como tal es que sí que funciona como una única unidad. Como ciudad realmente estaríamos asistiendo a la aparición de un fenómeno realmente particular. Segundo, inestable. Bien, en paralelo al crecimiento territorial de la ciudad china, se ha estado produciendo otro fenómeno que podríamos entender que es de signo contrario. La destrucción de la ciudad, en este caso de la ciudad histórica. Bien, este es un fenómeno que tiene raíces culturales que son profundos. A ver, en Occidente la cristiana o la incidencia que hace el cristianismo, que hizo desde siempre, ¿no?, en consagrar lo eterno, la promesa de la vida eterna, hizo que, o se tradujo a la arquitectura, en una puesta en valor por lo permanente, por lo que dura, por lo tectónico, por lo masivo. Esto, cuando hablamos entre nosotros, nos parece que son evidencias, ¿no? Hoy en día construimos un edificio, nos dicen va a durar 300 años, pues evidentemente es positivo. Bien, esto no es evidentemente positivo. Esto es una convención cultural nuestra, occidental, que tiene mucho que ver con esa apuesta del cristianismo por lo eterno, que es una gran promesa dentro de la religión. Y esto ha derivado en Europa en una auténtica obsesión por el patrimonio, es decir, por conservar el pasado, por intentar que esos edificios y esas ciudades que hemos heredado pues también acaben siendo eternas. El budismo, en cambio, nunca apostó por lo permanente, convencido como religión de que la vida pues no es más que una sucesión de existencias que son temporales. Esto trascendió, esta forma de entender el mundo, trascendió a la arquitectura de esta manera. En la ausencia de esa exigencia de permanencia y en la utilización de materiales que son absolutamente perecederos. ¿Por qué? Porque para este mundo oriental decaer, morir, desaparecer es natural y permanecer, quedar en la historia, es algo extraño, no es normal, no es habitual. Si lo pensamos, en el fondo hay una gran verdad detrás de todo esto, ¿no? Bien, bueno, por ejemplo, durante siglos y siglos cada familia entendía
que la casa que heredaba de los padres, que es una casa de madera hecha con unas condiciones muy precarias, ¿no? Construidas realmente las casas en Japón, en China, etcétera, durante siglos, quienes las construían no eran albañiles, eran los carpinteros, ¿no? Y se hacían en periodos de tiempo muy cortos. Lo que se entendía en cualquier familia es que la casa que heredaban de los padres era algo que había que destruir porque el estado era muy precario y que, por tanto, que cada generación realmente tenía que construir su nueva casa, ¿no? Bien, por esto realmente el concepto de patrimonio urbano y arquitectónico está bastante poco desarrollado en China. Evidentemente, la influencia occidental ha sido enorme y hoy en día esto no es tan así, es decir, el patrimonio se está poniendo en valor, pero es algo bastante novedoso para los chinos. Bien, la destrucción que todo esto supone, este no valorar el patrimonio, se ha cebado muy especialmente sobre Beijing. Beijing es un delicado entramado urbano que data de 1264, que es cuando la ciudad anterior se llamaba entonces Dadu, pero en ese momento Genghis Khan, que invadió China, pues la convirtió realmente en la capital de China, ¿no? Y se hizo se reelaboró básicamente toda la ciudad y con un diseño muy particular que refleja dos cosas. Por un lado, refleja la idea de orden del confucianismo y, por otro lado, lo que refleja la planta de Beijing es un pensamiento cosmológico que es muy propio de la cultura china. La ciudad antigua, es decir, esto es el Beijing histórico, tenía 3 murallas, la del Palacio Imperial, la de la ciudad prohibida alrededor y la muralla de la ciudad como tal, que es la de fuera, ¿no? Y tenía todos estos rasgos cargados de simbolismo que no son normales en las ciudades occidentales, ¿no? Es decir, había 11 puertas, 3 en el lado sur y 2 en los otros 3 lados, ¿no? Que eran una combinación, ese número 11 es una combinación del yin y el yang, ¿no? Es decir, el número central del cielo es el 5, el número central de la tierra es el 6, ¿no? Y la combinación pues suman 11. Si dan cuenta, aquí en la imagen de la derecha, donde está el Palacio Imperial, el Palacio Imperial concretamente era una 9ª parte en el sentido este-oeste, en el sentido norte-sur, era una 5ª parte, ¿no? El par 9-5 designaba al emperador, ¿no? Es decir, quiero decir que debajo de esta planta hay una enorme sensibilidad, es decir, hay una expresión, y esto cuidado, porque realmente nosotros como occidentales el simbolismo en las plantas de las ciudades empezamos a verlo en el Renacimiento y tampoco nos interesó demasiado. Interesó durante un tiempo el tema de la ciudad ideal, pero por poco tiempo, es decir, Occidente rara vez ha aplicado un discurso simbólico sobre la planta. El urbanismo chino, que tiene miles de años, 2000 años, 3000, los primeros tratados son muy antiguos, realmente siempre ha proyectado este simbolismo sobre las plantas, ¿no? Se siguió proyectando incluso en el proceso de ampliación de Beijing, ¿no? En el año 1419 la ciudad se amplía hacia el sur, surgen 2 ciudades, ¿no? En paralelo. La ciudad antigua se llamaba la ciudad tártara, la nueva, la ampliación hacia el sur, la ciudad china, se llamaba así, y como ven ustedes son la combinación de estos 2 caracteres del chino, ao, que significa cóncavo, y tu, que significa convexo. Lo ven si siguiéramos por aquí. A ver, yo no sé si casi se ve mejor, se ve con el ratón. Si siguiéramos por aquí, cogiéramos el Palacio Imperial, nos saldría el carácter de convexo y en al revés tendríamos el de cóncavo. El punto de fricción de ambos, evidentemente, es el Palacio Imperial. Esto es tremendamente interesante y tremendamente oriental, ¿no? Que es pensar algo tan abstracto como es la planta de una ciudad desde un pensamiento simbólico, ¿no? Y nos habla realmente cómo las sensibilidades son distintas, pero no es que no existan. Es decir, porque a partir de ahora les voy a hablar mucho de destrucción y yo lo que no quiero en absoluto es transmitirle es la idea de falta de sensibilidad del pueblo chino. Simplemente la sensibilidad culturalmente se expresa de manera diferente en Occidente que en Oriente. Bien, a comienzos del siglo XX, Beijing apenas había cambiado desde esa etapa, la etapa de la dinastía Yuan, que es la que reelabora la planta de la ciudad. No había cambiado no por respeto al patrimonio, ¿no? Que como les digo era algo bastante poco desarrollado, sino porque básicamente en torno a 1900 el país era básicamente es decir, estaba en la etapa preindustrial, era un país rural y por tanto las ciudades no habían cambiado. Tampoco el comunismo cambió mucho las cosas. Es cierto que
hubo algo impactante, la apertura de Tiananmen frente a la ciudad prohibida, la apertura de la avenida de Shanghai, que derribó parte de la muralla, pero cuando Deng Xiaoping llega al poder en el año 78, pues permanecía mucho del Pekín histórico, ¿no? Permanecían los famosos hutongs. Los hutongs son la cuarta categoría, es decir, la planta de Beijing tenía 4 categorías de calle. La menor, eran normalmente calles que iban en el sentido este-oeste, eran lo que se llamaban los hutong, ¿no? Ahí lo ven en pantalla, ahí ven uno concretamente, la imagen de la derecha. Y también permanecía una arquitectura popular que estaba sobre todo dominada por esta tipología, los Zhiyuan. Los Zhiyuan eran pues unos patios de vecinos que se habían construido con esta arquitectura de muy bajo nivel, normalmente una planta, muy baja altura, normalmente una planta, era una arquitectura muy efímera, de madera, y con esos tejados de teja con unos grandes vuelos que son muy tradicionales en la arquitectura china. Los Zhiyuan, en el fondo, tipológicamente vienen de los hutongs suelen tener unos 700 metros de longitud de un extremo a otro. La división en 10 partes salían parcelas de 70 metros, que ahí es donde se desarrollaron los Zhiyuan. Es cierto que cuando Deng Xiaoping llega al poder, las condiciones de vida en estos Zhiyuan eran muy malas. ¿Por qué? Porque básicamente nadie los había mantenido, ¿no? Es decir, en muchos casos estas casas no tenían eran en el fondo, es decir, podríamos traducir a nuestro universo como patios de vecinos, ¿no? En muchos casos no tenían ni agua corriente ni saneamiento. Era habitual que 20 casas compartieran un baño y el hacinamiento era tremendo, Las casas podían tener en torno a 10 metros cuadrados. Claro, el espacio era tan asfixiante que mucha gente había empezado a invadir los patios ilegalmente, pero había empezado a invadirlos, ¿no? Y esto había supuesto al final que la densidad del centro histórico de Beijing era enorme, es decir, alcanzaba los 50.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien, una vez transformado en esta especie de nido de pobreza y de marginación, pues el único destino que esta China posmaoísta imaginó para el centro histórico de Beijing fue el de la muerte urbana. Desde el año 92 concretamente, este signo, este carácter que ustedes ven arriba, se multiplica por las calles, y concretamente en la fachada del casco histórico de Beijing. Significa demolición, ¿no? Se pinta sobre una fachada cuando la casa se va a demoler. Ese año fue el primero en que se permitió a los extranjeros comprar suelo en China, ¿no? Entonces, el capital occidental entró a saco en el centro de Beijing, básicamente con un objetivo, que era construir oficinas y comercio. Es decir, no interesaban en un principio las viviendas, ¿no? La rehabilitación, por tanto, era prácticamente imposible porque funcionalmente no lo permitían los nuevos objetivos, y el resultado fue que miles de Zhiyuan fueron y están siendo actualmente demolidos. Esto además converge con que el Ayuntamiento de Beijing pues plantea la necesidad de ampliar los hutongs, ¿no? Que eran calles bastante estrechas, y empieza a ampliarlo. Actualmente han desaparecido 300 de los 2.000 hutongs que había en el centro histórico de Beijing. Es decir, prácticamente una cuarta parte de esos hutongs ya no existe. ¿Qué hemos conseguido? Pues calles como esta. Esto era una calle, era más amplia que un hutong, tenía una triple hilera de árboles en el centro y que fue ampliada a 40 metros. ¿Qué hemos conseguido? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con este barrio, el de Qianmen, que está muy cerca de la plaza de Tiananmen, que fue prácticamente, en 2006, fue prácticamente comprado por unos promotores franceses que en 4 años se lo están laminando. Esa zona que ven ustedes en la imagen de arriba, ¿no? Que ven circunscrita con ese perímetro rojo, está siendo básicamente devastada, ¿no? Y algo similar le está ocurriendo a este otro barrio, Nanchisi, que era el barrio de los almacenes imperiales. Esta destrucción física no es solamente física, se está destruyendo todo un tejido social. Cada año
En China, los datos que hay son de todo el estado, hay varios millones de personas que son desplazadas, en este caso, fíjense ustedes los movimientos, porque ahora hablaremos de todo eso, los movimientos de población, del campo a la ciudad, del centro de la ciudad a la periferia de la ciudad. Es decir, hay varios millones de personas que cada año se están siendo desplazadas desde estos centros históricos para la periferia por la destrucción de estos Xinjiang, ¿no? Esto supone un impacto enorme en la vida de estas personas, no solo por las enormes distancias que ahora tienen que, digamos, hacer para llegar a los centros de las ciudades, sino porque en esos Xinjiang había una vida comunitaria riquísima, una vida comunitaria muy rica que está desapareciendo. También es cierto, y yo creo que en esas cosas no hay que ser demagógico, que la gente gana el nivel de vida, y que mucha de esta gente prefiere irse a un piso en la periferia donde tenga un baño para sí mismo que compartir un baño con 20 familias, ¿no? A ver, paradójicamente o significativamente, esta destrucción está suponiendo para la ciudad china un enorme caudal de posibilidades productivas, ¿no? Esto es lo que los economistas denominan destrucción creativa, ¿no? Es decir, los escombros de Beijing, de la ciudad histórica de Beijing, han resurgido de sus cenizas con una rapidez absolutamente pasmosa, ¿no? Ese barrio que les enseñaba anteriormente, de Qianmen, aquí se han construido cientos de viviendas de lujo, se han construido más de 100.000 metros cuadrados de tiendas también de altísimo nivel, y hay el proyecto de abrir, que no sé si esto sigue en marcha, una filial del Centro Pompidou de París, ¿no? En Nancy está ocurriendo algo similar. Los Xinjiang están siendo sustituidos por una nueva tipología que se llama Xigelu, que realmente es una tipología también de vivienda en patio, pero evidentemente de un nivel social muy superior. Hoy en día hay ya muchos más Xigelu en Nancy que Xinjiang. Bien, realmente esos son procesos que los economistas, concretamente Eduard Soya, bueno, no es un economista, es un sociólogo, ¿no?, llama de desterritorialización y reterritorialización, ¿no? ¿De qué se trata? Del desmontaje de una realidad heredada para volver a colonizar el territorio con una nueva realidad, ¿no? Realmente David Harvey decía que esto no es nada extraño, no nos tiene que sorprender. ¿Por qué? Porque el capitalismo exige él decía, una incansable formulación y reformulación del territorio geográfico. Es decir, realmente para esto, continuo estar cambiando el territorio, continuamente estar cambiando la ciudad, la idea de patrimonio que nos es tan querida en Europa es realmente todo un problema, es realmente todo un muro con el que se estrella la lógica capitalista, ¿no? Se ha llegado a decir, Alan Berger concretamente, ha llegado a decir que actualmente obsolescencia y destrucción son indicadores de un crecimiento urbano saludable. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que la ciudad, y la ciudad china en concreto, pues necesita destruir pues para seguir creciendo, decaer para seguir destruyendo, ¿no? Es como los vegetales, ¿no?, donde, digamos, morir forma parte de lo que es el ciclo vital, ¿no? Por eso las ciudades chinas han incluido, ¿no?, y este signo, la persistencia de este signo lo demuestra, ¿no?, han incluido la destrucción en el engranaje del crecimiento. Es decir, destruir forma parte de la lógica de crecer de la China contemporánea. Bien, la tercera parte la llamamos impersonal. A ver, la globalización ha puesto en marcha un proceso que, bueno, esto ya lo sabemos todos, ¿no?, conduce hacia una especie de homogeneización cultural del planeta, ¿no?, en clave sobre todo anglosajona. John Arry ha denominado este proceso McDonaldización, ¿no?, y supone pues ese difuminado de las diferencias entre pueblos, entre países y entre ciudades. Bien, Kohlhaas trasladó esta la idea de la modernización la trasladó muy brillantemente a la ciudad, con ese término tan famoso, el de la ciudad genérica, ¿no? Le hablaba de unas ciudades que él decía, parece que hubieran sido el resultado de una especie de código, ¿no?, que funciona por todo el planeta, un código urbanístico arquitectónico, ¿no?, y que generaba pues esto, ¿no?, ciudades ajenas a la historia, a la cultura, al territorio, al clima, a la gente, etcétera. Bien, la McDonaldización o la ciudad genérica es perfectamente perceptible en China y lo es en el urbanismo y en la arquitectura.
A ver, para albergar a estos 500 millones de chinos que actualmente se están moviendo, ya lo han hecho 200 y pico, ¿no? En esta década parece que, y hasta la siguiente, faltan todavía, o se espera todavía que haya 500 millones de personas que estén llegando a las ciudades. Para albergarlo, el gobierno chino está construyendo 150 nuevas ciudades que tienen, cada una de ellas, entre 1 y 5 millones de habitantes. Evidentemente, esto es una empresa absolutamente titánica y que no tiene precedentes en la historia, ¿no? Entonces, hay un miedo enorme y que decía, al fracaso y a cómo se maneja esto, ¿no? Que, digamos, se ha convertido en una obsesión por extremar la organización, por extremar la eficacia, ¿no? Y esto ha conllevado se ha derivado hacia la recuperación de una de las tácticas que ya usó la modernidad a principios del siglo XX, ¿no? Para generar ciudades, que es el tema de la tabula rasa, ¿no? Y la tabula rasa forma parte de la lógica conceptual de las nuevas ciudades en China. Primero, son planificadas como si lo preexistente a nivel urbano, a nivel topográfico, a nivel agrario, etcétera, no existiera. Es decir, como si tuviéramos un papel en blanco. Segundo, se empiezan a construir como arrasando todo lo que existe. Y tercero, se construye con patrones urbanísticos que son ultraproductivos. Shenzhen es un buen ejemplo de lo que es este urbanismo de la tabula rasa. A ver, básicamente es una ciudad instantánea, ¿no? De 1950 a 2007 aumentó su población en un 4.357%. Estos son datos sacados de la magnífica exposición que ha estado aquí, ¿no? Que han hecho el grupo de Miguel Gentil, Marta y el otro compañero se llama Javier, me parece, ¿no? Bien, Shenzhen pasó en estos 50 años de 174.000 a 7,5 millones de habitantes y va a llegar muy probablemente a los 10 millones, ¿no? En 1950 era un pueblo grande porque una ciudad de 174.000 habitantes puede parecer un pueblo en sus formas de vida, y era básicamente un gran pueblo de pescadores ese año, y actualmente es sede de cientos de empresas multinacionales, ¿no? Tiene parques tecnológicos, parques temáticos, universidades, centros de investigación, tiene más de 20 puertos, tiene aeropuertos y es el centro de un enjambre de autopista que la conecta con el resto de esa red del delta del río Perla, ¿no? Para construirla se allanaron colinas, desaparecieron bahías, esta bahía que hay aquí desapareció concretamente con la tierra que salió de esas colinas, y lo que se proyectó encima es, como ven ustedes, un esquema pues ultraproductivo, ¿no? Esto básicamente Shenzhen son 3 autopistas, ¿no? Que van en sentido este-oeste y una serie de avenidas que van en sentido norte. Eso es una trama capaz de multiplicarse, capaz de crecer, es decir, básicamente de eso es de lo que se trata. Bien, la modernización, como les decía, también se aplica sobre lo que es la arquitectura, también la afecta, y la afecta a 2 escalas muy diferentes. Por un lado, la doméstica y por otro lado, la global de los grandes centros financieros. A ver, en China el problema de la vivienda, como se pueden imaginar ustedes, con estos movimientos de población, es gravísimo. Para acomodar a los millones de personas que están llegando cada año al delta del río Perla, se construyen 700.000 kilómetros de ciudad, solamente en el delta del río Perla. Y ahora le doy unos datos. A ver, en Shenzhen, dentro de ese río, dentro de ese delta, hay 10 veces menos arquitectos que en cualquier ciudad de Estados Unidos. Pero cada uno construye 5 veces más, es decir, tiene en el estudio 5 veces más proyectos que esos arquitectos norteamericanos. Resuelven los proyectos en la quinta parte de tiempo y ganan una 10ª parte de honorario. Resumimos este panorama maravilloso. 10 veces menos arquitectos, con 5 veces más trabajo, tardando 5 veces menos y ganando 10 veces menos también, ¿no? A ver, el resultado es lo que, pues Kohlhaas llamó la arquitectura Photoshop, ¿no? Que básicamente es pues la reproducción mecánica de un número
además bastante limitado, ¿no?, de opciones que se combinan entre sí y que se multiplican con la capacidad que es capaz de multiplicarlo este programa, ¿no? A ver, la cuestión de la vivienda, tipológicamente, el debate está en sí, básicamente es el debate que tuvieron los CIAN en los años 20, ¿no?, en Europa, ¿no? Casa alta, casa baja, casa media, ¿no? Es decir, este debate es el que está actualmente en China, ¿no? En Hong Kong, que ya llevaban unos años investigando en esto, se impuso el tema de la casa alta, ¿no? Y las New Town de Hong Kong son ciudades instantáneas que surgen en una serie de años. Fíjense ustedes para cuántos habitantes y fíjense ustedes lo que es esta arquitectura Photoshop. Esta es una New Town que se hizo para 200.000 habitantes. Todas estas son de edificios en altura para 300.000 habitantes. La gran creatividad de esta arquitectura, ¿no? Para 500.000 habitantes. Estos son barrios, ¿eh? Para 600.000 habitantes o las más grandes para 700.000 habitantes. Es decir, Sevilla construida como una ciudad dormitorio en una serie de años, ¿no? Actualmente esta es la gran variedad que da este tema. Así, a lo más que da la arquitectura Photoshop es la gran variedad, es esto, es decir, casa media, ¿no? Y es un modelo más flexible, está un poco más de moda porque tiene una gran ventaja, que es ¿cuál? Pues que la legislación urbanística o la normativa arquitectónica de vivienda social en China, pues permite edificios de hasta 7 plantas sin ascensor. A ver, por otro lado, la gran escala, los centros financieros, ¿no? También la modernización de la arquitectura. A ver, actualmente en China se están construyendo miles de rascacielos, no cientos, sino miles de rascacielos, ¿no? Evidentemente, esto está teniendo un impacto enorme sobre la silueta o el skyline de las ciudades, ¿no? Esto es algo pretendido, Es decir, ese nuevo skyline es algo absolutamente pretendido. Es un viaje hacia la McDonaldización de las ciudades. Es un viaje, es una opción por la que se ha optado. Las empresas chinas, cuando importan arquitectos occidentales, realmente no solamente están buscando, bueno, y ya en esto ya no ocurre así, o me refiero en un primer momento, digamos una capacidad de gestión, una tecnología. Estaban también buscando, pues eso, moda globalizada. Estaban buscando esa imagen McDonaldizada, ¿no? Y se habla del gran centro financiero, el más famoso, es evidentemente el del Pudong de Shanghai, ¿no? Donde se están construyendo 4 millones de metros cuadrados de oficinas y de comercio. Pues con este tipo de arquitectura es la que están llevando los occidentales allí, ¿no? Estas cosas tan, de Norman Foster o esto de Murphy y Yan, ¿no? Esta arquitectura tan emocionante, evidentemente, entre comillas, no me malinterpreten ustedes, ¿no? Es decir, esta arquitectura sin atributo, absolutamente anodina, absolutamente banal, que están incorporando o importando los chinos de una manera voluntaria, a veces se intenta justificar realmente de unas maneras casi patéticas, ¿no? Esta es la torre, el Centro Financiero Internacional de Hong Kong, me refiero a esta de aquí, que lo ha construido César Pelli. César Pelli, ¿saben ustedes? Bueno, no sé si lo saben, el autor de un rascacielos que está muy polémico, se está construyendo actualmente en Sevilla, que es la Torre Cajasol, ¿no? Y suele tener este tipo de argumentos, ¿no? Allí dice que la Torre Cajasol tiene una planta que es una elipse, y dice que la elipse, el eje de la elipse apunta hacia la Giralda, ¿me entiende? El eje mayor, ¿no? Justificación. Es una señal de sumisión a la Giralda, ¿no? Bueno, pues de esta altura intelectual les doy el cómo se justifica esta torre. Dice, captando, porque todo al final es que capta el espíritu, ¿no? O sea, todo esto se justifica como un intento realmente de ser muy local, ¿no? Dice, captando el espíritu de Hong Kong, la torre se yergue confiada, en armonía con la belleza natural de su emplazamiento físico, un símbolo adecuado para una ciudad conocida como la Perla de Oriente. Es convincente el argumento, ¿no? Yo creo que realmente aquí muy rara vez realmente se coge el toro por los cuernos, ¿no? Y lo suele hacer Oma, ¿no? Lo suele hacer Coljas, como siempre, ¿no? En este edificio
de Hong Kong, bueno, fue muy famoso, lo cuenta de una manera muy lúdica, ¿no? Es decir, tampoco, tan solo pudieron proyectar la fachada, ¿eh? Es muy habitual que los promotores solo te dejan hacer eso, ¿no? Ellos hacen todo el resto, ¿no? Cuidado, aquí no toquemos madera, que no está pasando lo mismo, ¿no? Es decir, ellos diseñan absolutamente todo, ¿no? La planta, la distribución, etcétera, y al arquitecto le encargan solamente la fachada. Esto que cualquier otro arquitecto hubiera puesto el dedo para arriba y hubiera dicho yo no me pliego a eso, pues OMA lo acepta, ¿no? Y lo plantea como una intelectualización de todo eso, ¿no? Y hacen pues esta cosa que es algo anodino o McDonaldizado, pero intelectualizado, ¿no? Es decir, es algo que no tiene ni comienzo ni remate, y ellos dicen que simplemente es una media, ¿no? Nos dijeron, no tenemos tantas plantas, pues le metemos una funda, que son pues un módulo, me parece que hay 5 módulos, que son absolutamente idénticos, ¿no? Es decir, es una arquitectura sin atributo, una arquitectura de la nada, ¿no? Curiosamente a los promotores le ha encantado, y ahora le han encargado también el vestíbulo. Bien, estos edificios son todos un auténtico manifiesto arquitectónico de lo que es la McDonaldización, ¿no? Sin embargo, a veces se cuela, detrás de toda esta McDonaldización se cuela o se hace inevitable que la gente haga interpretaciones en clave local, ¿no? Y esto le ocurrió a este edificio, ¿no? Supuestamente el más alto del mundo, 460 metros de altura, el World Trade Center de Shanghai, en el Pudong, ¿no? De Pendersen Fox, que bueno, tenía este diseño con este círculo enorme arriba, ¿no? Y cuando se dio a conocer, incluso ya estaba, tengo entendido que incluso estaba el edificio ya en construcción, pues se planteó, la gente empezó a hablar y a traerle referencias nefastas. Se puede imaginar a qué, ¿no? Ese círculo a los chinos les recordaba el punto rojo de la bandera de Japón, el enemigo histórico de China. Y fíjense hasta qué punto realmente las cosas locales al final son importantes, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que todo es solucionable, ¿no? Bien, por último, intemporal. A ver, cada vez más colectivos humanos abandonan realmente sus lugares de nacimiento para trabajar o para disfrutar, ¿no? Se calcula que actualmente hay muy cerca de 200 millones de personas, que sería casi el 3% de la humanidad, que viven en un país diferente al que han nacido, ¿no? Esto constituye, es decir, esta movilidad constituye, además de lejos, pues un fenómeno que nunca se había producido, ¿no? Es decir, es el mayor movimiento de personas entre países que se ha producido nunca. Bien, tradicionalmente el chino ha sido un ser profundamente anclado a su tierra, ¿eh? La revolución maoísta, además, incidió en esta condición, restringiendo la movilidad de los ciudadanos con este sistema, con esto que se llamaba, o se sigue llamando, el hukou, ¿eh? El hukou es una especie de pasaporte interno dentro del país, que es el que le permite o le da derecho a una persona a vivir en una ciudad que no es la habitual suya de residencia. Es decir, sin un hukou, una persona de Shanghai no se puede ir a vivir a Beijing, ¿no? O si se va, lo estará haciendo ilegalmente y no tendrá derecho a ningún tipo de subvención, no tendrá derecho a vivienda y no tendrá derecho, si va al médico tendrá que pagarlo, si lleva al niño al colegio tendrá que pagarlo, etcétera, etcétera. Bien, en las últimas décadas, China, esta imagen es muy significativa, ¿no? China ha experimentado una auténtica revolución en cuanto a movilidad. El sistema de hukou sigue inalterado, pero evidentemente como se está produciendo tal traslado de población desde el campo a la ciudad, Deng Xiaoping permitió esa movilidad con una cosa que se llama el registro temporal. Es decir, temporalmente para trabajar te puedes mover, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Así surgieron los Mingong, que es una especie de población flotante, ¿no? Entonces, son personas que viven en la ciudad temporalmente, porque los ha contratado una empresa para hacer una tarea determinada y esa empresa los aloja en esa ciudad durante un tiempo. El perfil del Mingong es un hombre joven, entre 15 y 30 años,
con muy poca formación académica ninguna, por supuesto, y por tanto cuya única expectativa laboral es esto, ¿no? Esto que hace falta a raudales en las ciudades chinas, ¿no? Que es el trabajo manual. Muchos de estos Mingon, cuando se les acaba ese periodo de residencia temporal, la mayoría, se puede decir, se quedan ilegalmente en las ciudades. Muchos otros han emigrado ilegalmente a la ciudad, es decir, nunca los ha contratado ninguna empresa y directamente se han ido, no tienen hukou, por tanto están ilegalmente en las ciudades. Al vivir sin hukou, realmente esta gente no tiene derecho a la vivienda pública, es decir, tienen que alquilarla y no tienen derecho a ningún tipo de servicio local, ¿no? Ni de sanidad, ni de educación, ni de nada. Es decir, también tienen que pagarlo. Se calcula que actualmente hay entre 150 y 200 millones de personas en esta situación. Se calcula que en Beijing son 3 millones. Esto explica que muchos habitantes de las ciudades chinas son gente que acaba de llegar, que está a punto de irse, o las dos cosas a la vez, ¿no? Concretamente, se sabe que cada hora llegan a la estación principal de ferrocarril de Beijing, llegan cada hora 1000 personas para quedarse en Beijing, ¿eh? Y se ha hecho un cálculo de que en cualquier hora de la mañana, en el metro de Beijing, el 70% de las personas que están en ese momento en los vagones del metro de Beijing son campesinos buscando trabajo, es decir, son Mingons recién llegados a la ciudad. A ver, los Mingons son personas sin raíces. Son personas que normalmente no sienten ninguna atadura a la ciudad que los acoge, y esto es muy metafórico. La mayoría de ellos, muchísimos de ellos, millones de ellos, en lo que están trabajando es en la destrucción de esas ciudades, ¿no? En la destrucción de los cascos históricos de esa ciudad. Los Mingón son también tremendamente conservadores. Proveniendo un poco del maoísmo, de la mentalidad maoísta, ¿no? Que prometía como grandes verdades, grandes valores y mundos muy sólidos, pues este súbito salto a la movilidad ha generado en esta gente un enorme desconcierto, no solamente en esta gente, en toda China, ¿no? Es decir, ha generado realmente una gran sensación de inestabilidad, de intrascendencia, de falta de raíces, ¿no? Una especie de horror al vacío que hay que llenar de alguna manera. ¿Cómo se llena? Con conservadurismo ideológico. Detrás de esta revolución política, económica y tal que hay en marcha en China, pues se combina un programa de modernización que es muy radical con una ideología que es profundamente conservadora. Es la vuelta a muchos de los valores éticos, ¿no?, de lo que es el confucianismo, y unos valores, además, por otro lado, muy autoritarios, ¿no? Concretamente, el crecimiento económico, y esto es tremendamente peligroso en esta zona del mundo, ¿no? Se ha unido un sentimiento nacionalista muy fuerte, ¿no? Un sentimiento, un gran orgullo nacional, ¿no? Le digo, esto es tremendamente peligroso porque realmente en esta zona del planeta perviven actualmente odios ancestrales, ¿no? Sobre todo hacia Japón, y ha habido algún que otro susto con Japón, ¿no? Además del nacionalismo, este conservadurismo y esta búsqueda de verdades, ¿no?, esta búsqueda de profundidades de los Mingón y de la población china en general, se alimenta ¿de qué? Pues de esta gente se aferra a los valores tradicionales, se aferra a las instituciones tradicionales, evidentemente el matrimonio y, por supuesto, la familia. Son además gente... Les quiero decir todo esto porque uno se imagina que es gente que cambia mucho de lugares, son gente pues muy progre, muy cosmopolita, etcétera. En absoluto, en este caso, ¿no? Es decir, son gente además que adora la economía de mercado, adora la economía de mercado. Yo tengo los datos de una encuesta que decía que el mayor afán del 70% de los chinos actualmente es trabajar mucho y hacerse millonario. Los que consideran prioritario la realización del comunismo no llegan al 30%. Bien, los Mingón también les embarga una gran sed de historia.
Es decir, en el fondo esto no es más que un intento de reclamar algún ancla a algo en un mundo, pues eso, que les rodea y que es absolutamente McDonaldizado, ¿no? Y en esta idea, en la idea de surtir de historia y de alimentar de historia, la arquitectura en todo el mundo siempre ha tenido una función predominante, ¿no? Y esto se puede decir casi desde el siglo XV. Del siglo XV los historicismos arquitectónicos pues han estado prestando legitimación en momentos, ¿a qué? A momentos de un gran cambio político-económico, ¿no? Es decir, momentos asociados a épocas a veces turbulentas, ¿no? Y donde la gente se ha podido sentir abrumada por lo nuevo, ¿no? En esos momentos, vamos a hacer un repaso por todo, sería muy curioso además verlo en el siglo XX, en el XIX, etcétera. En esos momentos, si se ve detenidamente, veremos como muchas veces en muchos países lo que se ha producido es una gran oleada historicista en la arquitectura, ¿no? En China ha pasado varias veces. En los años 20, cuando el gobierno nacionalista había acabado con el sistema imperial chino, que tenía miles de años de vigencia, pues nació esto que se llamó el estilo nacional. Es un edificio del año 29, ¿no?, que mezclaba, pues esto, las arquitecturas tradicionales chinas con algo que es muy occidental, que era una arquitectura box art. En el fondo, detrás de eso hay algo muy box art, ¿no? Es decir, grandes ejes de simetría, una composición que en el fondo es muy occidental, ¿no? Bien, en otro momento de gran cambio, que es con la llegada del comunismo, ¿no? Realmente ese estilo se recupera, se mezcla, una cosa infumable, ¿no? Se mezcla con lo que es el realismo socialista y así se pone o surge una segunda ola de ese estilo nacional chino que es capaz de generar horrores como esto que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Y esta tercera gran ola, ¿no?, del estilo nacional, pues evidentemente ha irrumpido ahora, generando pues cosas como esta aquí. Normalmente se limita, que no es poco, ¿no?, hay que tener valor, ¿no?, se limita a colocar los típicos tejados sobre las cubiertas de los edificios, ¿no? Pero vemos cómo esta tercera ola también está seduciendo a los arquitectos occidentales, ¿no? Aquí ven ustedes esta cosa, esto es un rascacielos, ¿no?, en Shanghai, ¿no?, de SOM, de Chicago, que imita la forma de una pagoda, ¿no? A ver, curiosamente, este retorno a la historia también se produce en la recién destruida ciudad histórica. En 1987, el Ayuntamiento de Beijing clasificó como sectores protegidos a 4 barrios de la ciudad. Hoy son muchos más, ¿no? Cuidado, ser un sector protegido en aquel momento no evitaba la demolición, solo se conservaban los grandes monumentos, ¿no? Al resto que se le exigía, tú lo puedes tirar, pero lo que tienes que hacer tiene que ser esto, Es decir, lo que se exigía es que los nuevos edificios fueran neotradicionales, ¿no? Es decir, la vuelta a la teja, al tejado, etcétera, ¿no? Bien, de esta manera, pues la ciudad china está erigiendo un colosal monumento a la incoherencia, ¿no? Es decir, combina pues la destrucción del pasado con una reconstrucción posterior absolutamente acartonada. Bueno, cerrando. A ver, infinita, inestable, impersonal e intemporal. A ver, como les decía al principio, y desde mi punto de vista, y esto puede ser bastante discutible, ¿no?, pero desde mi punto de vista, en esta gran marcha que han emprendido las ciudades chinas en los últimos 30 años, es más importante lo que se ha desmontado de lo que se ha creado, o que lo que se ha creado o que lo que se ha aportado, ¿no? Es decir, prácticamente nada o casi nada de esta historia que hemos contado nos resulta novedoso, innovador y mucho menos revolucionario desde el punto de vista intelectual, estoy hablando. Es decir, lo que nos llama la atención, lo que nos sorprende, realmente es la cantidad del fenómeno, no la calidad. Es decir, son los datos, son los números. Por eso cuando uno lee de ciudades chinas, continuamente todo está lleno de números, todo está lleno de datos, de millones, etcétera. Pero cuando uno lee y lee y lee e intenta ir al fondo, son muy pocas cosas, las cosas interesantes que uno saca, ¿no? Es decir, ¿aquí qué se está creando? Pues ciudades infinitas, como decíamos, ¿no? Ciudades infinitas que, frente a los criterios contemporáneos, ¿no?, que están apostando por la sostenibilidad, pues
allí se está recuperando una ideología de crecimiento donde lo que prima es la tabula rasa, es decir, lo que la modernidad ya postuló hace 90 años. Ciudades inestables, ¿no? Ciudades inestables donde, bueno, frente a esta puesta en valor del patrimonio histórico en Occidente, lo que se retorna es una concepción de la ciudad que es básicamente es especulación. Es decir, la aproximación especulativa es lo que prima. Ciudades impersonales, ¿no? Donde frente, ya no hablo aquí solo de arquitectura, ¿no? Sino la sociología, el diseño contemporáneo que apuesta por el individuo, por lo personal, por lo que se llama la customización, pues aquí en el fondo lo que estamos viendo es una vuelta a la masa, no al individuo, sino realmente a los millones y millones de personas que viven en lugares que son absolutamente iguales unos a otros, ¿no? Y por último, ciudades intemporales, ¿no? Donde el pasado se utiliza, pero se utiliza con estrategia y con objetivos que son, pues, claramente contemporáneos. ¿Cuáles? Pues infundir la sensación de habitar, pues, en mundos que son estables y en mundos que son seguros, ¿no? Es decir, mundos como los que Mao, pues, le prometió a los chinos en 1934, cuando comenzó esa gran marcha. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Carlos. Yo creo que efectivamente fue un acierto convocarlo y hacerlo trabajar sobre la ciudad de China, aunque realmente creo que sabía mucho más de lo que nos decía. Ahora, a continuación, completamos esta magnífica, esta brillante exposición precisamente con una muestra de esas escasas obras interesantes que evidentemente también hay en el panorama chino, y de encontrarlas se han encargado estos dos compañeros, estos dos jóvenes compañeros, Paco y Jesús, a través de internet y desde Jerez de la Frontera se han puesto en contacto con varios estudios chinos actuales y creo que han sido capaces de reflejar aquí en la sala de al lado una realidad arquitectónica realmente brillante, que probablemente es la luz que deslumbra en este panorama impersonal que también ha explicado Carlos. Le voy a ceder la palabra para que brevemente nos cuenten algo de la exposición y inmediatamente pues pasamos a verla y a inaugurarla. Hola, buenas noches. Vamos a hacer una breve presentación de la exposición, muy breve, no os preocupéis. El panorama actual de la arquitectura china es aterradoramente amplio. A pesar de que respecto a la totalidad del volumen edificado en China, que es una arquitectura banal y vacía de sentido, ese pequeño porcentaje aplicado a ese grandísimo volumen construido realmente da una cantidad de estudios y una cantidad de líneas de trabajo muy interesantes dentro de la arquitectura contemporánea. Por eso, cuando comenzamos este trabajo y empezamos a profundizar en la investigación de este tema, nos sorprendimos muchísimo, porque China siempre ha sido un país que ha sido banalizado por su capacidad de imitación, una fantástica capacidad de absorción de lo ajeno, de lo extranjero, para imitarlo y reproducirlo. Pero en este despertar del dragón chino, del gran coloso, ha pasado de esa simple imitación, esa simple absorción, a la propia creatividad, a una creatividad de lo más radical.
Como ha presentado antes Carlos, con el estilo nacional, al fin y al cabo es una importación de los neoclasicismos europeos, pero aplicado a las formas de allí. Si aquí se partía de un estilo románico, pues allí se parte del gran tejado curvo y demás. Al estudiar arquitectos contemporáneos te encuentras con absorciones de líneas de trabajo de arquitectos europeos y americanos como Siza, como Oma, prácticamente imitaciones o adaptaciones, pero que a partir de ahí les ha servido para desarrollar una arquitectura propia, pero con una multiplicidad de líneas de trabajo totalmente sorprendente. Por lo tanto, pese a la cantidad de obras elegidas, se trata finalmente de una selección muy personal, porque digamos que la cantidad de obras que hay nos ha provocado un proceso de selección doloroso prácticamente, porque hay obras de grandísima calidad que se han tenido que quedar fuera y hemos seguido el requisito de proporcionar la mayor variedad de obras y demás. En cuanto al sistema expositivo, pretendíamos, dentro de unas líneas de reutilización y demás de otras exposiciones, buscábamos una imagen que fuera recurrente o que se tradujera a simbolismo chino. Por lo tanto, trabajamos con una serie de imágenes, como estas. Son imágenes que están en todos los aspectos de la arquitectura tradicional china, tanto en el color, en la bandera, en la propia generación de la naturaleza, y el color. El color es fundamental, incluso con algo tan propio como los farolillos, que tanto se busca para ambientación y demás. Y llegamos a la conclusión, y llegando a este material que ahora podréis ver en la propia exposición. Muchas gracias, y especialmente a los sufridos colaboradores que nos ayudaron en el montaje de la exposición. Muchas gracias.